alumnas del Colegio Michel, tengan ustedes muy buenas tardes. En la clase pasada nos habíamos ocupado acerca del monopolio comercial. Los que han repasado, los que han revisado, ya tienen en su mente lo que es el monopolio comercial. Definición del monopolio comercial. Hemos hablado también de la agricultura. En el caso peruano hemos dicho la agricultura. De la costa es intensiva y de la sierra es extensiva. ¿Por qué? Hemos hablado también acerca de los criollos. ¿Cómo lo estamos definiendo los criollos? También lo conocemos porque en la clase pasada lo hemos hecho. Hemos hablado acerca del mayorazgo. ¿A qué se llamaron los mayorazgos? ¿Sí? Y el día de hoy vamos a ver acerca del Perú borbónico. Perú borbónico. Porque el Perú fue el virreinato más importante en la colonia que el resto de los virreinatos. Estaba centralizado en Lima el poder político, el poder social, el poder económico, el poder educacional, el poder cultural, etcétera, etcétera, etcétera. El ejército, la iglesia, todo centralizado. Y si no, preguntemos al Tribunal de la Santa Inquisición, que fue fundada también durante la colonia. ¿Para qué? Para sancionar, para castigar a los que no estaban de acuerdo con la religión católica. Claro, eso hemos conversado con ustedes. Ahora vamos a hablar acerca del Perú borbónico. Antecedentes. Cronología. 1700. El rey de España, Carlos II de la dinastía de los Habsburgos, murió sin dejar descendencia. No había descendientes para que asuman el gobierno de la monarquía. Entonces, ¿qué sucede? Este hecho de que no había descendientes provocó la guerra de sucesión española. ¿Quién va a suceder a Felipe II en la monarquía, en el gobierno monárquico? ¿Quién va a suceder? España decía, yo tengo un personaje. Francia decía, yo también tengo mi personaje que muy bien puede gobernar, puede convertirse en el rey de España. Viene el enfrentamiento. La guerra terminó con la victoria de Felipe de Anjou de Francia. Felipe de Anjou de Francia. ¿Quién fue coronado como Felipe V de España? El reinado de Felipe V de España, un francés. A ver. ¿Qué reformas borbónicas se dieron durante su reinado? Objetivos. La centralización del poder de la monarquía. ¿Qué significa esto? Todo el aspecto administrativo, político, social, económico, militar, todo tenía que estar centralizado en un lugar determinado. En este caso, en la capital de España. ¿Para qué? Para manejarlo de cerca, pues, la administración pública, para agarrar y supervisar, para monitorear, para que la administración pública sea de calidad, con eficiencia y con eficacia. Esos términos ya lo tienen ustedes en mente. Y luego la unificación de la estructura política y administrativa de los dominios hispánicos. Esos fueron las metas, los objetivos de la reforma borbónica. Las reformas administrativas, principios. Recuperar dentro de esta reforma administrativa, ¿qué tenía que hacerse? Recuperar
el control del Estado sobre la administración pública. O sea, el Estado tenía que controlar, el Estado tenía que supervisar, el Estado tenía que monitorear sobre la administración pública. Que sea un servicio de calidad, eficiente y eficaz. Otro, la profesionalización de la administración. Que los que trabajan en la administración pública sean profesionales, pues. No mamarrachos, sino profesionales para que brinden un servicio eficiente y eficaz y de calidad. 3. Modernización de las técnicas administrativas, la tecnología. ¿Para qué? Para mejorar la calidad del trabajo que estamos realizando. Y cuando hablo de tecnología, recuerdo a qué país, recuerdo a Inglaterra, la revolución industrial. Y la obligatoria e inmediata observancia de la ley. Vienen las normas del rey de España. El virrey los recibe y hay que poner en práctica eso, al toque. Y había para eso un personal que se encargaba de visitar a los virreinatos de esta parte del continente para ver si se habían cumplido las normas, los visitadores, las normas dadas por el rey de España. Una especie, digamos, de estar controlando, una especie, digamos, de observancia de repente a algunas normas. Y o de repente los encarpetaban. Para evitar eso, había un personal exclusivamente. Los nuevos virreinatos y capitanías generales. El virreinato del Perú fue dividido en nuevas circunscripciones territoriales administrativas, como por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada, que se creó en 1717. Comprendía las audiencias, esto que estoy hablando de virreinato, audiencias, intendencias, todo eso viene a ser lo que hoy conocemos con el nombre de regiones, con el nombre de departamentos, con el nombre de provincias, con el nombre de distritos, con el nombre de caseríos, con el nombre de anexos. Por supuesto, esto es lo que estoy anunciando, estas palabritas de virreinatos, viene a ser pues de esa época de la colonia. Y ahora en la República estamos hablando de departamentos, estamos hablando de provincias, estamos hablando de distritos, estamos hablando de caseríos, estamos hablando de anexos y caseríos y villorrios, ¿por qué no decirlo? ¿Qué fueron los villorrios? A eso se refiere. Entonces, miren, el virreinato de Nueva Granada, que comprendían las audiencias, o sea, los departamentos de Quito, de Panamá y Santa Fe de Bogotá. Fue una especie de departamentos. En ese entonces se conocía con el nombre de audiencias. ¿Me están entendiendo? El virreinato del Río de la Plata, Argentina, abarcaba las audiencias de Charcas y Buenos Aires. O sea, los departamentos, Charcas y Buenos Aires. La Capitanía General de Venezuela estaba sujeta a la autoridad del virrey de Nueva Granada. O sea, estaba supervisado por el rey de por el virrey de Nueva Granada, Venezuela. El virreinato de Nueva España, que abarcaba América del Centro, el Caribe, parte de América del Norte, las intendencias y los visitadores generales. Las intendencias y los visitadores generales. En el Perú se crearon 8 intendencias. Podemos llamarlo 8 departamentos.
en el año de 1784, como por ejemplo la Intendencia de Lima, la Intendencia de Trujillo, la Intendencia de Tarma, la Intendencia de Huancavelica, la Intendencia de Huamanga, la Intendencia del Cusco, la Intendencia de Puno y la Intendencia de Arequipa. Cada una de estas intendencias tenía una autoridad, llamado el intendente. Cada uno de estos departamentos, por decirlo hoy, tenían una autoridad que se denominó el intendente. Los visitadores, de cuando en vez o de vez en cuando, el rey de España nombraba al visitador o a los visitadores. ¿Para qué? Para que de España lleguen aquí a esta parte del continente y tengan que visitar a los virreinatos. ¿Qué cosa tenían que hacer? Ellos eran pues las personas que se encargaban de que si las normas se estaban cumpliendo o no se estaban cumpliendo. Visitaban de cuando en vez o de vez en cuando para verificar si es que las normas que había enviado el rey de España al virrey, el virrey lo estaba cumpliendo o no lo estaba cumpliendo, para supervisar, pues. Fueron nombrados por el rey de España para supervisar el funcionamiento de la administración y verificar la aplicación de las reformas. ¿Se está cumpliendo o no se están cumpliendo con las normas? La expulsión de los jesuitas. Expulsión de los jesuitas. ¿Por qué se expulsaron a los jesuitas? Una orden religiosa de gran importancia en ese entonces, en esta parte del continente. Factores. Los jesuitas más hacían caso, más obediencia a el Papa, más desobediencia, deslealtad al rey de España. Y eso no le gustó pues al rey de España. O sea, ellos tienen más, le prestan mayor atención, están al lado del Papa, y las órdenes que yo estoy dando, no. Había una gran deslealtad. Por eso se irritaba el rey de España, por eso se incomodaba el rey de España. Y agarró y los expulsó, los sacó. Aparte de que iban enriqueciéndose, pues, con bienes. ¿Quién controlaba esta administración? Todos los bienes, las riquezas, ellos agarraban y iba creciendo, iba desarrollándose sus instituciones. En el Perú, Manuel Amat, el virrey. En nuestro país, el virrey Manuel Amat depuso el destierro indefinido de esta orden. Depuso el destierro indefinido de esta orden. Que se vayan y se fueron. ¿Sí? Entonces, en eso consistió la expulsión de los jesuitas. Una deficiente administración, había una gran, lealtad al Papa y una deslealtad ¿a quién? Al rey de España. Y no le gustó, lo incomodó esa situación al rey de España. De inmediato hay que destituir a esta organización religiosa, que se vaya y que se vaya, punto. De igual manera, Manuel Amat en el virreinato del Perú, en forma definitiva, que se vaya a esa institución, cumpliendo las órdenes del rey de España. ¿Listo? Actividades. Le voy a dejar aquí 2 preguntas. La primera pregunta dice, ¿por qué se desató la guerra de sucesión española?
por qué ese enfrentamiento ideológico entre España y Francia. Por la sucesión de la corona, pues. Felipe II no dejó, pues. ¿A quién tenía que dejar? Al que le sucedía en el trono iba a ser, pues, algo hereditario. Pero no tuvo, pues. Mencione los factores que propiciaron las reformas borbónicas. ¿Cuáles fueron esos factores que propiciaron las reformas borbónicas? Ya lo estoy diciendo, estoy hablando. Digo, claro, sobre los factores. ¿Sí? Ahí nos quedamos.